Buenas, Kai, ¿cómo lo llevas? Bien, tú. Otro día más, vamos allá. Pues aquí en Regenera. Entonces, a ver, ¿qué hablamos hoy? La última vez estuvimos un poquito con los principios, estuvimos hablando de algunos principios de permacultura. Simplemente para recordar, pues hablábamos que los principios eran guías, ¿no? Que nos estaban ayudando para desarrollar el diseño que queríamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, cuando yo tengo claro esos principios, también tengo claro si realmente mi diseño está conectado con la perma, porque si realmente no hay ni éticas ni principios de permacultura, entonces va a ser un diseño, pero no va a ser un diseño de perma, por así decirlo. Entonces, hoy podemos añadir otros diferentes principios que también nos puedan ayudar en estos diseños. Y uno de ellos que queríamos hablar era el de integrar más que segregar. A mí este me conecta mucho a uno de los podcasts que hicimos anteriormente, que era el de los principios sistémicos, ¿no? De conectado este con cuidar a la tierra, que es integrar, o sea, integrar el belonging, la pertenencia. Yo pertenezco a este lugar, pertenezco a esta familia, pertenezco a esta pareja, pertenezco a este trabajo, y el grado de pertenencia que me da es el grado de integración. ¿Qué capaz soy yo de integrar lo que está pasando? No sé si te resuena todo esto cuando lo hablábamos, pero bueno. Creo que como principio de nuestros diseños, ¿no? Y seguro que te ha ocurrido en varios ejemplos, ¿no? El poder pillar, ¿no? Esto de integrar más que segregar en la ecología, en nuestros diseños, en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones con los clientes. Entonces, no sé si te surgen algunos ejemplos que podamos pensar en cómo integrar, qué es integrar, dónde integro, dónde me doy cuenta que no estoy integrando. Yo aquí ando un poco perdido, no, necesito calentar un poco más para conectar con lo que se está hablando. No me viene, normalmente siempre soy como muy rápido pues sí, esto me recuerda a... Mm. Y quiere decir o que no tengo ni idea de cómo integrar o que ahora mismo no me viene nada de qué integrar. Bueno, integrar podría ser, por ejemplo, cuando te viene un cliente y quiere hacer sintrópica, ¿no? ¿Cómo vamos a integrar? ¿Qué elementos vamos a integrar? ¿Qué plantas vamos a integrar? ¿No? Y Mm. aquí esto nos puede llevar un poco a esa discusión, ¿no? Que hay de integramos plantas que pueden ser invasivas, o que son de otros países o de otras zonas geográficas, ¿no? ¿Cómo puedo integrar? O sea, ¿integro eso o no lo integro? ¿No? Ese podría ser un ejemplo. Bueno, es un gran ejemplo. La respuesta es depende, sí, depende. Claro, ante esta pregunta que es como muy especial, la naturaleza siempre, o sea, quiero decir, en el planeta hay lo que hay, no podemos no poner límites a lo que ya hay. Si una planta entra y se la ve contenta, pues se integra, pero a través del conocimiento necesitamos conocer las características de esa planta, por qué la hemos puesto y luego dinámicas para poder ayudarla a que la integración que sea justa. Las plantas tienen diferentes capacidades y diferentes políticas y tienen como agendas cada planta. Una planta pionera tiene la agenda de avanzar rápido, crecer hacia arriba o dominar, tiene como esa tendencia a capitalizar el espacio. Las plantas más sucesionales o más de dinámicas y sistemas más acumulativos son más comunales o asociativas, tienen como otro registro, como otra manera de actuar. Entonces, sabiendo que estás mezclando o integrando plantas con diferentes agendas, si las pones en el sistema, sabes cómo van a reaccionar y necesitas pues, facilitar ese caminar juntos, porque estás haciendo de Dios, estás mezclando cositas que igual nunca se han juntado. Entonces, en vez de demonizar a las plantas que no entendemos, pues entendiéndolas y sabiendo cuál es nuestro propósito, pues acompañar ese baile y acompañar esa dinámica que a veces te toma 7 años o más tiempo acompañarlas, porque claro, son complejidades, son sistemas muy complejos. Entonces, integrar sí, segregar, pues para entender necesitamos segregar. Yo creo que el humano necesita partir y separar para poder entender. Tenemos esa obsesión o esa manera, igual es muy burda, pero es la que tenemos, que es como partir para entender y luego ya integras y ya, vale, esto puede ir con esto,
o puede que vaya con esto. Entonces yo diría de ambas, segregar para integrar. Súper, súper, sí. Sí, de hecho es un poco la dinámica, ¿no? Científica, ¿no? Es como vamos a intentar entender la vida, ¿no? O vamos a intentar entender un bosque, ¿no? Y segregamos, ¿no? Segregamos, separamos cada planta, qué familia tiene, qué características, analizarlo, ¿no? Entonces separamos, ¿no? Hasta el átomo, ¿no? Y separamos el átomo y nos vamos ahí hasta la teoría de las cuerdas, ¿no? Entonces Mm, hay esa tendencia de segregar, segregar, segregar que también se queda enganchada en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera es como que nos tenemos que separar y al separar puede haber la dicotomía esta de, claro, somos diferentes, ¿no? El mm, separar crea diferencias, ¿no? ¿Qué me diferencia a mí de ti, ¿no? Y de alguna manera yo creo que un poco este principio también nos está diciendo, hey, somos diferentes, pero somos todo lo mismo, ¿no? Y es mm, ese juego en entre, vale, vamos a separar para intentar entender, pero también vamos a integrar, ¿no? Integrar más que segregar, vamos a buscar los puntos comunes. ¿Dónde tenemos puntos comunes para sumar? Porque al final, ¿no? Te sacaba esta típica pregunta porque es eso, ¿no? Hay gente que no, pero es que la sintrópica, claro, se hace solo viene de los trópicos, ¿no? Son plantas que aquí pueden ser invasivas o que no son de este terreno, de esta geografía, ¿no? Entonces, mm. ostras, ¿cómo podemos integrar más que segregar, ¿no? Porque si no puede ocurrir, que seguramente te ha pasado en varias conversaciones, ¿no? No, es que permacultura y la sintrópica es otra cosa y sintrópica es la respuesta y permacultura sois unos flipados, ¿no? Entonces es como ni uno ni otro, o sea, los dos. Claro, a nivel social podemos, últimamente estoy con este espejo de la pregunta de fuera para con las plantas, cómo la vemos con las personas, ¿no? Mm, Y claro, no puedes mezclar a una persona que vive en un espacio de carencia, donde tiene un carácter muy fuerte y está hecho para el trabajo duro y para la mentalidad resiliente a tope, con una persona que vive, que vive con solvencia, que pasa su vida en el sofá, igual jugando a juegos, ¿no? Y con la comida siempre a puerta. Entonces, ¿cómo integras esas dos personas para que juntas hagan algo más estable, más rico, más biodiverso, más complejo? Pues es una gran pregunta. Segregas primero para entender, claro, esta persona entiendo a esta persona, de dónde viene, con su carácter, su personalidad, tal, tal. Entiendo a este personaje del sistema occidental, siglo XXI, las necesidades, valores, tal. Y ahora, ¿para qué junto a estos dos? Ah, pues los junto pues para uno sacarle de su desidia y al otro de su ansiedad por estar vivo un día más, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues hago un espacio donde puedo combinar agentes diferentes de este espacio y de este espacio para que ambos acompañen en esta ventana climática o sociocultural. Y entonces yo creo que siempre es muy bonito o es como que es más fácil entender a las plantas a través de las personas porque es algo que sí las entendemos un poco mejor. Y a nivel profesional, pues sería el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo integramos, segregamos o integramos cuando montamos un equipo profesional? Bueno, pues el que es muy bueno haciendo. Hablábamos antes, ¿no? El que llega en el último momento, que es muy bueno con Keyline, llega cuando hay un equipo que lleva 7 años jugando juegos, creciendo juntos y no es que sea tan específico en algo, pero sabe mucho de todo. Entonces va a haber rifirrafes, igual no, pero los habrá tácitos. Entonces, ¿por qué los junto? Necesito esto en el proyecto. ¿Qué quiero sacar de esto? ¿Por qué los integro? ¿Los conozco a los dos individualmente? ¿Cómo quiero juntarlos y hacia dónde vamos juntos? ¿Y qué fricciones va a haber? Donde yo puedo ayudar a facilitar y a suavizar o acelerar procesos, sí, sintrópicos, que al final la sintropía es caminar juntos. Entonces, sí, segregamos para integrar. sí, pero es eso, es como que a mí lo que me surge muchas veces con esto, ¿no? También a nivel social o a nivel de permacultura o a nivel, ¿no? O incluso con los clientes, ¿no? Que creo que en algún otro podcast lo habíamos hablado, ¿no? El separar, ¿no? Yo es que pertenezco a este mundillo más alternativo, ¿no? Y me segrego de la otra parte, ¿no? Y en verdad es como, a ver, aquí estamos todos para lo mismo, que es para vivir, ¿no? Y entonces...
como tú decías, el que está ahí sentado en el sofá con el ordenador o lo que sea, tiene unas cualidades. Mm, Tiene unas cualidades que nos puede servir en muchos ámbitos, que puede ser que no tenga la persona que está todo el día trabajando en el campo y tal, ¿no? Entonces, mm, ni uno ni el otro, o sea, no es una cuestión de que uno es mejor que el otro, es que los dos están mm. emergiendo en la vida en este momento. Entonces, ¿cómo sumamos? ¿No? Entonces, a mí me gusta mucho integrar, ¿no? Porque a mí me lleva al sumar, ¿no? Porque Mm. tenemos la tendencia de restar, de la queja. No, pero es que este es no sé qué, este es no sé cuánto, es que a mí no me gusta esto, ¿no? Y es como, no, vale. Vale que no te gusta. Sí, sí, así te valido, lo entiendo y también añado Claro. que podemos hacer esto, mira esto, Exacto. busca esto. Entiendo que estés desde ese lugar, entiendo que tengas la crítica todo el día, he estado ahí, lo entiendo, lo valido y piensa también en esto, piensa cómo podríamos acompañar este nuevo proyecto, piensa cómo podríamos, qué añadiría. Entonces con las plantas es lo mismo. Ah, vale, veo que esta planta es muy dominante, le encanta a tope, en 3 años me ha dominado todo, tiene estas características. Yo necesito hacer suelo. Hostis, pues si a través de la trituración yo genero suelo, necesito un bosque muerto para generar un bosque vivo, estas plantas, ostras, si las cuido y las manejo en estas ventanas que no les hace mucho daño la poda y la trituración se descompone, hostia, pues entonces esta planta invasiva se convierte en la productora de fertilidad base de este motor que necesito para regenerar este espacio tan degradado. Entonces, mira. Mm, Sí, también, ahora mientras hablabas, me venía, ¿no? Como también las personas que nos escuchan y nos ven, ¿no? Es como si están dentro de este mundo de la permacultura, de la sintrópica, de la agricultura ecológica, del keyline, de lo que sea, ¿no? Es como que, bueno, ¿qué dudas les aparecen, ¿no? Con esto de integrar o qué discusiones han tenido sobre todo, ¿no? Porque mm, claro, en los últimos 20 años yo me encontraba en muchas dicotimias, muchas también discusiones de este tipo, ¿no? De, no, pero que la agricultura ecológica es mejor que la permacultura, la sintrópica, tal, o la de permacultura es mejor que la sintrópica, ¿no? Y entonces es como, son discusiones que no gana nadie, ¿no? Estamos todos perdiendo. Y a mí me gusta mucho la visión sistémica, ¿no? O la visión también que surge desde la permacultura, porque para mí es diseño de permacultura. No es que el diseño, la permacultura sea lo mejor, pero sí que tiene una forma de hacer de paraguas a un montón de otros espacios, ¿no? Como agricultura regenerativa, agricultura ecológica. Pues claro, cuando hablamos, por ejemplo, solo de agricultura, estamos hablando por así decirlo, del campo, estamos hablando de producción agrícola. Pero cuando hablamos de diseño aplicado a la producción agrícola, ya estamos hablando de otra cosa. Porque ahí ya vamos a estar pensando en la climatología, en la geografía, en cómo llega el agua, en cómo meto los insumos y demás, ¿no? Entonces, ya cada vez el sistema se va agrandando, ¿no? Entonces, mm. ya no nos quedamos solo en las 4 hectáreas que tengo yo para producir, sino de dónde viene todo lo que necesito para producir. Entonces, a mí me gusta esta visión sistémica porque va aunando, va integrando, ¿no? Entonces, Mm. ya no existe espacio para discutir si la sintrópica se puede hacer aquí en España o no, o qué es, ¿no? Bueno, es que es una herramienta más, es Sí, algo yo creo que es añade. una alfabetización, que necesitamos alfabetizarnos sobre cómo las plantas se combinan y yo creo que es alfabetización, es una realfabetización. Y de nuevo, para entender algo nuevo o entender un nuevo idioma, necesitas hacer las paces con lo que el antiguo idioma ya no te sirve. Entonces hay que soltar también. Para integrar, hay que segregar claro, es que integrar reúne también el apaciguar dualidades y contradicciones. O, Totalmente. o apaciguar, sí, sí, no quiere decir Dios. resolver, es apaciguar contradicciones. Dicen que el hombre más inteligente es el hombre que sostiene más contradicciones, que puede estar en paz sosteniendo espacios de contradicciones, que es esas dinámicas de luz y sombra, ¿no? Y además, si queremos realmente ser resilientes, necesitamos conocer muchas diferencias para que cuando cambien las condiciones ambientales podamos recurrir a estrategias de sistemas más pioneros, sistemas más acumulativos. Cuando se nos saca nuestro sistema de abundancia, los lenguajes son diferentes y las capacidades de actuar son diferentes y esos lenguajes necesitan estar en nuestro nomos, en nuestro conocimiento. Entonces, segregar para integrar, segregar para reconocer que hay diferencias Ujú. y luego integramos con la creatividad de cada uno para poder
adaptarnos, es el diseño adaptativo, donde con mis recursos y mi sentido común y mi sentido de evaluar y analizar, puedo jugar a implicar y a invitar conocimientos y saberes para que se resulte de la mejor manera la combinación o la dinámica. Entonces, sí, sí, integrar es muy importante. Integrar, estamos todo el rato aprendiendo a reintegrar todo el rato, porque todo el rato cambiamos. Cambia todo, nosotros cambiamos. Entonces, reintegrar es como un modus operandi. Tenemos ese burden, ¿no? Tenemos que podemos y tenemos que estar siempre activamente integrando. Sí, además que nos ayuda también en el diseño, ¿no? Cuando se hacen diseños igual de fincas que tienen muchos elementos, ¿no? Es cómo integramos cada uno de los elementos, ¿no? Mm, También conectándolo con el principio que hablábamos en el anterior, que era ubicación relativa, ¿no? Entonces, al final yo voy a ubicar cada elemento en un lugar determinado, pero también porque está integrado, porque yo estoy intentando hacer una integración de esos elementos en ese espacio y con esas personas. Creo que ¿no? Para mí el concepto de esto es la suma, ¿no? O sea, cómo lo integramos todo en el diseño, cómo integramos al cliente con los animalitos salvajes que están por allí, con la idea que tiene de producción, ya sea de huerto o de bosque comestible, con el agua, con la climatología, ¿no? Entonces, con su familia, familia, sus vecinos, exacto. mucho que integrar ahí. Totalmente. Total. Siempre integrando, un continuo. Pues bueno, podemos lanzar el otro principio, ¿no? Que podríamos hablar de capturar y almacenar energía, Mm, ¿no? Que de nuevo, ¿no? Que es energía, mm, porque la energía a veces la pensamos que sea solo petróleo o la energía puede ser energía personal de capacidad de hacer cosas, energía puede ser el dinero. ujú, Energía puede ser el calor del sol, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de energías hay? ¿Cómo las capturamos? ¿Cómo las almacenamos? Y aquí, por ejemplo, David Holdren, ¿no? Decía, recoge el heno cuando sale el sol, ¿no? O sea, cuando es el verano, ¿no? Pues lo mismo que se hace aquí con el grano, ¿no? O sea, final de verano, cuando es calor, cuando con época de verano, cuando hay mucho calor, se corta, se hace la siega y se deja secar, ¿no? Y no se va a hacer en invierno, primero porque no crecerá, pero segundo porque se va a humedecer con las lluvias y lo que sea, ¿no? Entonces, capturar y almacenar energía en el momento preciso que podemos capturar mm, y almacenar. mm, Entonces, también, de nuevo, puedes ser ejemplos, ¿no? Y invitamos a todo el mundo, ¿no? A que piensen ejemplos que sean ecológicos en fincas, que sean sociales, mm. familiares y que sean también económicos y de producción. Personales. Mm. Entonces, no sé si se te ocurre algún ejemplo así de captar y almacenar energía. A mí, por ejemplo, lo que sí veo son con el captar y energía, con esta observación de captar y almacenar, me salen mucho los patrones, ¿no? Entonces, pues ahora, por ejemplo, que es verano, que a lo mejor tengo un poquito más de tiempo, pero también tengo más energía, pero a la vez también me apetece estar más relajado, ¿no? Entonces, pero luego en invierno, pues hay menos horas de luz, hay menos ganas de salir fuera, a lo mejor, ¿no? Y lo puedo utilizar pues para trabajar más en el ordenador, ¿no? Entonces, el principio de captar y almacenar energía también me puede ayudar a ver los patrones que yo tengo en mi vida, ya sea Mm. semanalmente o en seasons, ¿no? En primavera, verano. ¿Qué momentos de captar y almacenar energía? Se me ocurren los saberes, tanto sí, ecosistémicos de la naturaleza salvaje como de la naturaleza humana, almacenar energía, saberes que almacenar y acumular. Y cuando me gustó mucho una historia que me contaron aquí en el Mediterráneo, los antiguos tocaban ciclos de 11 años de sequía. Mm, Entonces, en los ciclos, en ese ciclo, en ese infinito, tenían espacios donde ya veían que iban a venir años de sequía, de que no se podía, entonces el grano lo guardaban, eran años que no se sembraba tanto y eran años que se sacrificaban más animales, sí, domésticos, o sea, de herbívoros, porque no habría pastos para los jóvenes que nacían, se sacrificaban más terneros, más las nuevas reses, las reses jóvenes se sacrificaban más, se consumían más. Y luego llegaban años de que se veían los viejos, sabían que venían ya de nuevo, se veía venir, venían más lluvias, venían otoños más pluviales. Entonces eran años que todo el grano se metía a tierra, todas las reses se dejaban crecer.
todos los jóvenes, las reses jóvenes se dejaban crecer y madurar. Entonces, bueno, acumular. ¿Cuándo acumular? ¿Cuándo no acumular? Y tiene que ver con los saberes. Y lo mismo socialmente, ¿cuándo te llama a expandirte, a hacer networking, a salir a viajar, a hacer eventos, ¿no? Que puede ser tanto en invierno, un invierno muy loco, puede ser un invierno que estás súper activo y no te para ni Cristo, y la gente está adormecida, o hay momentos de acumular, es decir, este verano yo no salgo, no voy a ningún sitio, me apetece escribir, me apetece un proyecto muy interno, me apetece purgar, me apetece entrar en meditación y todo el mundo en la playa, y, ¡guau! A tope, y tú estás ahí, pum, pum. Entonces, uno, individualmente, en el ecosistema, socialmente y económicamente; dos, en el colectivo, colectivamente en la naturaleza, colectivamente en la social y colectivamente en lo económico o profesional. Y son tus ventanas y cómo tú almacenas esa energía. Cuando entras en madurez, pues ya sabes gestionarte y aún estando bajo el régimen de invierno, frío, verano, calor, ¿no? Que son ciclos naturales, el humano, incluso los animales, hacen cosas muy, muy diversas. No es lo mismo en Escandinavia, que en verano tienen 23 horas de luz, que no puedes dormir porque todo el mundo está despierto, todos los animales a tope, ¿sabes? Cuando en el Ecuador está la noche, el mismo día del año, arriba están los alces y los mosquitos y los salmones a tope a las 3 de la mañana, a la misma hora, en la misma tierra, en latitud diversa, está toda la noche calmada y hay otros animales nocturnos que están funcionando. Entonces, sí, el invierno existe, incluso en temperado, sin irse al Ecuador, en Madrid y en Oslo, a las 3 de la mañana de un día de julio, los animales están completamente, y las plantas, están haciendo fotosíntesis a la misma hora, solo a pocos kilómetros de diferencia. Entonces, sí, el invierno existe y tiene sus dinámicas, pero yo me registro y me gestiono mi energía y la acumulo de una manera autónoma, teniendo en cuenta el colectivo, teniendo en cuenta en qué ambiente estoy. Y me puedo saltar reglas en momentos muy concretos. Ahí hay un mundillo muy interesante este principio. Sí, además me conecta mucho con eficiencia energética. O sea, Ujú. al final es ser eficiente en eso, ¿no? Claro, pues, si va a llover, si va a hacer mucho sol o si va a hacer mucho viento, ¿no? Pues, o sea, teniendo en cuenta esos patrones, vamos a ser lo más eficientes posibles para utilizar esa energía en el momento adecuado o acumularlo para luego cuando haya una carencia. Por ejemplo, placas Ujú. solares, ¿no? Para tener electricidad por la noche. Esto es muy, muy básico. De baterías te refieres, sí. Claro, entonces tener ahí, exacto, esas baterías, ¿no? Que ya es tanto mi batería personal como es la batería del ecosistema, porque al final las plantas, ¿no? En verano están ahí absorbiendo, ¿no? Pueden sacar frutos, ¿no? Pero también están acumulando para Ujú. el invierno, ¿no? O incluso también todo lo que está ocurriendo bajo tierra, ¿no? Con la humedad y el agua, ¿no? O sea, la misma naturaleza, por lo que estamos viendo, ellos ya está gestionando y generando una eficiencia energética constante, porque es lo que busca. La naturaleza busca, por naturaleza, ser lo máximo eficiente posible Mm. con la energía, porque no es como nosotros que de pronto, como especie, hemos descubierto el petróleo y podemos tener luz artificial cada noche. Mm. Eso la naturaleza no lo tiene, ¿no? Y eso para nosotros es una ventaja y yo creo que también una desventaja, ¿no? Porque nos separa, el hecho de tener electricidad por la noche nos separa de los ciclos naturales, nos da otras ventajas que a lo mejor pues puedo trabajar o puedo hacer otras cosas durante la noche. Entonces, estoy siendo eficiente, ¿no? O sea, para mí la pregunta de captar y captar y almacenar la energía también es como, estoy siendo eficiente con Mm. mi propia energía y con la energía que tengo al abasto externamente, con personas o naturaleza. Me viene también pensar los niveles de orden en la energía. Se habla del nivel uno cuando es solar, ¿no? Las plantas, fotosíntesis, boom, boom, voy ahí. Niveles 2 voy acumulando, voy transformando. Necesito un poco más de estructura para absorber la energía, transformarla y utilizarla. Hasta, por ejemplo, el petróleo sería nivel 4 7, no sé a cuántos niveles lo marcan, pero cuando ya... Además, fíjate en el color, ¿no? La luz que es blanca, invisible, transparente, pero llena de colores, y el petróleo que es negro, ¿no? Que ha acumulado, que hay mucho potencial calorífico dentro, pero sería ya a nivel 7. Con el agua tenemos lo mismo, el agua lluvia,
El agua gris, nivel 2, agua de acuífero ya es nivel 4 o 5, o sea, ya necesitas mucha maquinaria para extraer ese agua y tiene otros tempos de acumulación y otros tempos de almacenamiento. Y el dinero, pues lo mismo, ¿no? El dinero de aquí a aquí me pillo, aquí te mato, necesito pasta, lo pongo y se va, voy teniendo más acumulación, voy teniendo más tranquilidad, voy metiendo, puedo ayudar a amigos, me piden préstamos y puedo prestar. Y nivel 3 4 pues ya tengo inversiones, tengo cosas que van solas, que van rodando, que generan espacios de abundancia allí donde meto, nivel empresa, nivel inversión inmobiliaria. Entonces, claro, los niveles de acumulación y los niveles de captación tienen órdenes Mm. y una vez que los consideras, pues luego puedes tomar decisiones también, sabiendo dónde te colocas. Muy interesante este principio. Ujú. Sí, porque además eso cuando lo aplicamos en el diseño, al final también es lo que estamos buscando, que sea lo más eficiente posible, ¿no? Que pueda Mm. acumular el máximo de agua, el máximo de energía, ya sea en forma de plantas, en forma de animales, ¿no? Pues va acumulando un animal, va acumulando energía hasta que llega la matanza, ¿no? O el momento en el que vayamos a comer ese animal. Entonces creo que bueno, es un principio como que nos da es muy amplio, ¿no? Y estos Mm. ejemplos que dabas, ¿no? De, ¿no? Cómo surgía la paja o puede ser el bambú o la caña, ¿no? Que son elementos que cuanto más los cortas, más crecen, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ¿qué elementos hay en la naturaleza que cuantos más los utilices, más van a generar? Entonces, también me parece como muy importante, ¿no? ¿Qué hay en mí que cuanto más utilice, más va a poder generar? Y en momentos concretos no siempre ocurre lo mismo, hay que tener consideraciones para cada elemento, cuándo cortar, tal. Entonces, qué interesante lo que dices, ¿no? ¿Qué recursos hay en mí que en estas épocas del año me siento o sea, siento que la abundancia es una fuente infinita de proveer, ¿no? Y cómo incluso, no sé, cómo distribuirme en el año para fomentarme en este estado, en este momento. Claro, podríamos añadir que en vez de incluso energía, almacenamiento y distribución, Eso al ¿no? final es un poco planificación, ¿no? Porque al final un Sí. poco en los diseños también estamos buscando esa planificación a corto, medio, largo plazo, ¿no? Que nos ayude a ver qué eficiente podemos llegar a ser en esa finca o en ese modo de vida. Súper. No sé si te apetece comentar algo más de este. No, esta vez vamos a pasar al siguiente. Pues siguiente, usar soluciones lentas y pequeñas. Ok. Y a mí este me gusta mucho, porque este es el típico fallo, ¿no? De la persona, o yo mismo me ha pasado, y seguro que te ha pasado a ti, que llegas a la zona que estás alquilando o has comprado o quieres diseñar, ¿no? Y es como, ¡buah! El mega huerto. El megaproyecto. El megaproyecto, ¿no? Y entonces quiere hacer un huerto de 500 metros cuadrados y, ¿no? Entonces es como soluciones lentas y pequeñas que luego, ¿no? Que aquí se le podemos añadir eso, ¿no? Que luego las podemos escribir. Entonces, yo creo que aquí hay un doble juego de, primero, mira a ver un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Tu eficiencia energética, hasta dónde puedes llegar. Y por el otro está el tema de... ¡ay, se me ha olvidado! O sea, por un lado es hasta dónde puedes llegar y por el otro soluciones lentas y pequeñas que puedes replicar, ¿sí? Entonces vamos a probar cosas pequeñitas, ¿no? Que puedan funcionar o no. Y entonces no voy a utilizar tanta energía y tanto tiempo para un fallo, que bueno, pues empiezo con un espacio más pequeñito y eso lo puedo replicar. Yo creo que nos da estos dos marcos, ¿no? De eficiencias energéticas también, ¿no? A la hora de controlarme. Controlarnos y controlar al cliente también, ¿no? Porque es que es eso, ¿no? Es como, no, lo quiero todo ya y ahora, ¿no? Rápido y grande, ¿no? Que es un poco, ¿no? Si vemos nuestra sociedad y el sueño americano ese, ¿no? Que es como que nos han vendido a todos, es todo grande y rápido. Entonces, este Claro, principio, es interesante que nombres esto del sueño americano, porque el americano, cuando llegó a América, todo era posible en su psicológica, pero la naturaleza era muy potente y era muy adversa. Así como Europa estaba más domesticada, naturalmente, el americano tenía que mantener ese nivel de entrega tan fuerte y de soñar tan fuerte porque la naturaleza era muy adversa, era muy potente. Entonces han seguido con esa mentalidad de yo puedo, yo puedo, yo puedo, ya saco, y escalabilidad a tope. Y como siempre, las plantas utilizan todo tipo de recursos. Son capitalistas, son socialistas, son comunistas, todo es cuando se necesita ser, ¿no? Entonces, ahí hay un punto muy importante que es
individualmente qué se nos ha enseñado y desde dónde se nos ha enseñado a actuar y a tomar decisiones. Y creo que ha habido pocas referencias de lo que antes se hacía, que siempre era tomar decisiones en grupo. Cuando ya se tomó una decisión, se iba al viejo, se lo compartía con el viejo decía sí o no, esto no lo veo, esto sí lo veo, esto tal vez funcione. Y ya solo con esto se nos quitarían muchísimos problemas, gastos de energía, frustraciones cultivadas, tumbas autocavadas, que es parte de donde estamos, sí, pero se puede mejorar, se puede afinar un poquito. Que tu hijo pueda aprender solo a ser hombre, claro, que va a tener muchas frustraciones, muchísimas, que le puedes enseñar, tus amigos pueden dar referencia, los abuelos pueden hablar con él, ir compartiendo, ir dando espacios, escenarios de referencia, al final nos falta referencia. ¿Va a tener frustraciones en su caminar? Sí, menos, tal vez, diferentes y más evolucionadas y más estables. Pues igual queremos fomentar la colectividad de las tomas de decisiones, igual necesitamos reintegrar esta cultura de compartirnos sin querer hacer lo nuestro por cabezonería, porque nos hemos educado a yo solo puedo. Ahí hay mucho de colectividad, desde dónde empiezo un proyecto y qué referencias tengo de otra gente que ha empezado un proyecto parecido. Pero no solo visuales de verlo en YouTube, hazlo poco a poco. Nos han culturizado a yo solo y a lo grande. Entonces, referencias del vecino, referencias de nuestros amigos, comenzar a tomar decisiones en grupo. ¿Estás listo para ser rechazado? Que te digan no y 3 veces no. No, esto no funciona. Si tú quieres, puedes, pero esto así no ha funcionado nunca. Y siempre habrá cabezonerías de gente muy pionera que quiere hacer cosas y descubre cosas nuevas, por supuesto. Pero yo también necesito añadir que en mi viaje personal hubiera sido muy económico y muy conectivo haber tenido referencias cercanas, vivenciales, de vivir solo en el campo y crear a un bebé y pues cultivar naturaleza en un lugar degradadísimo. Yo entré ahí a un infierno, me preparé un propio infierno, ¿no? Y hubiera sido muy interesante para todos, incluso mi ego, haber tenido gente que ya estaba en esa comunidad o hay una comunidad y haber empezado por observar, integrado, entrando en el lugar, viendo que ya había habido otras experiencias, haber escuchado, haber estado este año sin hacer nada, sin prisas, sin urgencias, sin ese acelerador de pionero, ¿no? Sálvese quien pueda. Entonces hay que entender un poquito qué inercias hay, en qué tipo de fases y ventanas climáticas, socioclimáticas, y hablamos de empezar pequeño, parte de una cultura de valores, que se te instruye a nivel social y espiritual a cuál es tu puesto como hombre en el planeta, en la comunidad, quién son referencias para ti, dónde hay espacios para jugar con cosas pioneras y dónde se te puede dejar un espacio para que hagas el loco y tú mismo te autorregules y te recalibres, y dónde y cómo y por qué en estos tipos de emprendedurías mejor empezar con mentores, como aprendiz, entres en la tribu, entres en el gremio. ¿Sabes? Las cosas que se han ocurrido durante tantos milenios es por algo, porque así sí, así somos más energéticamente más estables y más regenerativos, no, más con sentido común, como más orgánicos. Sí, de hecho nos está hablando de tiempo y espacio, ¿no? O sea, es como lento y pequeño, ¿no? Es como, con lo que estás hablando es sentirme también acompañado en ese tiempo y en ese espacio, ¿sí? Porque cuando queremos hacer cosas muy rápido y muy grandes es porque, como tú decías, ¿no? Es muy individual, ¿no? Es como yo, y lo quiero hacer a mi manera y, ¿no? En cambio, si tenemos un acompañamiento, nos ayuda a domar un poco esas prisas y ese querer shining, ¿no? El querer mostrar, ¿no? Y es como, bueno, empezamos lento y pequeño, ¿no? Que pueden ser muchísimas cosas. No, no te aburres. Puedo hacer un poquito de huerto, un poquito con animales, un poquito de bioconstrucción, un poquito de no sé qué, y voy probando. O sea, pues esta técnica funciona mejor, esta no, estas plantas tal. ¿No? Entonces, aquí es como una ecuación un poco de espacio-tiempo, ¿no? Y preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos viviendo el espacio-tiempo. Y como tú Mm. decías, cuando somos pioneros y estamos empezando y somos jóvenes, además, no es como todo a súper gran escala, me da igual, a mi manera, sin acompañamiento, sí, me leo 4 cosas, pero voy a mi rollo, ¿no? Entonces, esa ecuación de espacio-tiempo creo que nos lo da la madurez también, ¿no? De como, bueno, ya no tengo tanta energía, ya no tengo tanto tiempo porque tengo más compromisos, porque tengo otro tipo de necesidades, ¿no? Y esa madurez también me ayuda
Bueno, vamos a darle, también es darle espacio al otro y a lo otro y a la naturaleza, ¿no? Porque si quiero ir muy rápido y muy grande, no hay espacio para nada. Sí, me recuerda mucho cuando empecé a vivir en Escandinavia. Esto que dices de empiezo a tener más conciencia cuando soy un poco más viejo y ya no tengo tanta energía. Y estos tres fases de capitalismo, empiezo en un lugar y soy pionero y necesito ir a tope porque hay mucho sol, mucho viento, poca agua. Empiezo a acumular, me empiezo a sentir bien, ya puedo prestar, ya puedo hacer préstamos, ayudar, me siento más tranquilo, tengo más tiempo y ordeno las cosas mejor. A abundancia, veo somos eternos y somos infinitos, ¿no? Entonces, cuando fui a Noruega, vi que los jóvenes tenían dos partes. Una muy loca americana de me emborracho y no tengo fin, pero borracheras, no como las madrileñas o las de botellón, que también, pero como de ver a gente que rodeada de tanta naturaleza, gente tan fuerte, tan pristina, tan alcoholizada, me sorprendió mucho. Y luego a la vez vi a jóvenes de 25 años emprendiendo con cosas muy claras, con una rectitud, con un saber y con un conocer. Y lo ves en sociedades donde hace frío, donde el grupo es importantísimo, donde todos los deportes son colectivos. El tenis viene el tenis, o sea, los deportes individuales son de otros climas. Cuando hace frío o sea, en el Sáhara o en el Ártico no hay juegos individuales, es todo colectivo, porque la vida cultural es colectiva. Entonces, tal vez recordar que nosotros hemos tenido experiencias y vivencias duras, que ese colectivo siempre ha estado vivo, para combinación con el bosque siempre hemos sido del colectivo. Los leñadores, carpinteros, herreros, los de los molinos, todo era colectivo. Entonces, el gremio en el que entras de estudiante, de aprendiz, que vas despacio, que vas porque todo el mundo te vigila, tienes referencias de que cada noche vas tomando apuntes de lo que has aprendido. Creo que es muy importante. Algo que me impactó cuando llegué a Escandinavia fue esto, que había como una parte muy explosiva y muy loca de la cultura americana había llegado a Escandinavia, Ujú. destrozando esa calidad y ese humano pristino de sé dónde estoy, sé cuáles son mis cualidades y me he desarrollado como joven dentro de una colectividad y todas a una, permitiendo que mi ego se vaya recalibrando en esos deportes colectivos, porque lo que pasa es que es el ego el único que está educado, ha sido educado con más intensidad y con más referencias de el viejo sabe mucho y es muy noble y es muy calmo. Entonces, el niño se le permiten espacios para que se desarrolle en su estado pionero, pero le sostiene un sistema acumulativo o un sistema de abundancia. Entonces, la referencia de poder estar sostenido, saber que ser es sostenido por algo más grande, esto es lo que yo creo que en Occidente nos ha faltado un poco, a mí personalmente, totalmente. Y te quedas durante 20 años en modo capitalista americano, en todo a lo grande, y grandes bajones y grandes subidones. ¿Qué es lo que dicen que representa el Mediterráneo? La cultura mediterránea dice, unos dicen que es porque comemos mucho ajo, los taoístas y los ayurvedas. Nuestro consumo de cebolla, de ajo es tal que nuestro sistema está de arriba y abajo todo el rato. Y dos, por el clima, porque nuestro clima es como muy rudo, y noches muy frías en invierno y luego mucho calor en día. Entonces, como que no tenemos, somos muy de altibajos pero yo creo que cuando había bosque y todo era mucho más, el ecosistema era mucho más temperado y menos amplitud térmica, o sea, psicológica, y dependíamos del colectivo de cuidar bosques, extraer carbón, extraer metales, gremios que distribuían los recursos y transformábamos para hacer los pueblos. En esa cultura yo imagino que éramos mucho más como los escandinavos de hace 30 años, ¿no? Tiempo y espacio, lento y a escala pequeñita. Sí. Súper, sí, no, y además es que ya como te decía antes, que es el típico fallo con el que se empieza a diseñar. Te viene el cliente y te dice, no, pues yo quiero aquí 200 metros cuadrados de huerto. A ver, tú y cuántos más vais a trabajar? Y también para descubrir, ¿no? Cómo está ese suelo, para descubrir, ¿no? Porque si no vas a tener que, bueno, tienes muchos números de perder esos recursos que estás poniendo, ¿no? Porque a lo mejor si llegas de nuevo, no conoces el suelo, no conoces bien la climatología y te pones ahí a hacer 200 metros cuadrados de tomateras solo, ¿no? O tomateras, aunque sean asociadas, corres un peligro muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues este verano hacemos, aunque sean, bueno, parches de 2 metros cuadrados, de 5 metros cuadrados, ¿no? Y vamos a utilizar diferentes espacios, ¿no? Entonces hacemos pequeño, lento, ¿no? Que nos sirva para esta temporada y ya lo sabemos para la siguiente temporada. Y yo creo que nos puede servir bueno,
incluso para hacer cursos, para hacer charlas, para hacer cosas así, ¿no? No empezar ahí, ¿no? Porque tenemos muchas veces esa tendencia de yo quiero llevar ya el sueño que estoy soñando, ¿no? Pero es que ese sueño es súper grande muchas veces, ¿no? Y me voy a frustrar en el camino porque no tengo conocimiento, no tengo los recursos, no tengo ¿no? Las personas alrededor, ¿no? Lo que sea. Y entonces es como, bueno, pues en vez de hacer la charla en TED Talk, pues o hacer aquí 50.000 podcasts o lo que sea, pues empiezo con algo más pequeñito, ¿no? Una introducción a la permacultura, ¿no? Una pequeña sesión, ¿no? De una llamada, pues es un podcast con un amigo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso que luego se escale, ¿no? Porque aquí me gustaría ya conectarlo con el siguiente principio, que es de diseñar desde los patrones a los detalles. Entonces, cuando hacemos un trabajo en una finca, por ejemplo, o trabajamos con la naturaleza a un nivel de pequeño y lento, en ese mismo pequeño espacio vamos a encontrar los patrones que se dan a gran escala. Entonces, por eso me gusta conectar estos dos principios, porque el principio de diseñar desde los patrones a los detalles, ¿sí? Los patrones a los detalles los podemos ver en espacios pequeños. Entonces, eso mismo que está ocurriendo en mi espacio de mi terreno, lo voy a poder hacer a una escala mucho más grande de mi bioregión. Porque al final es eso. Nos centramos mucho en con mi finca, ¿no? El típico cliente que es, bueno, lo vallo todo y todo yo con mi historia, pero en realidad, como diseñadores de permacultura, yo creo que tendríamos que empezar ese diseño de esa finca desde la bioregión en la que se encuentra. Mm. Bueno, el más grande, claro, donde definimos bioregión, pero no solo que sea mi terreno, sino que es todos los terrenos colindantes, bajadas de agua, ríos, afluentes, vecinos, otros ayuntamientos, ¿no? Carreteras, lo que sea, ¿no? Y entonces vamos desde los patrones más grandes a los detalles. Sí, incluso en geografía se ve un poco, hay un recorrido muy parecido a la U que nombrabas antes, en la otra conversación que tuvimos antes de grabar, en el que entrábamos por arriba, bajábamos hasta los valores y de los valores volvíamos a construir poco a poco. O sea, como que una revisión, evaluación de todo lo que hay, que es lo que hace el geógrafo, es un, no es especialista en nada, de nada, pero sabe de todo. Y luego desde ahí, boom, empiezas a construir desde los valores hacia las estrategias y las técnicas. Entonces, un poco eso, por eso se dice de pasar un año en un lugar para poder ver todos los procesos, tanto de escala grande como de escala pequeña, de lo más pequeñito a lo más grande, porque tienes tiempo para observar todo. Y luego en el Cronos, que ves en el verano, otoño, invierno, primavera. Y bueno, pues es muy interesante eso, unificar esos dos principios de lento y pequeño a lo que hablamos ahora, de poder, pues eso, gestionar desde ese lugar. Es muy interesante. Que además, incluso ahora me venía poderlo conectar con el que hablábamos al principio de todo, que era integrar más que segregar. Mm, Porque al final, claro, Claro. estamos desintegrando la realidad para ir al átomo, que sería el detalle, pero es que el mismo átomo me da la información del patrón grande, que es el universo, ¿no? Entonces, es ese juego que a mí me encanta, ¿no? Porque es cuando eres capaz, ¿no? De como ver todas esas diferentes capas a esos diferentes niveles que de alguna manera te están dando la misma información, te están dando Mm. el mismo patrón, pero con formas diferentes, con colores diferentes, con frecuencias diferentes. Entonces, para mí fue como un gran descubrimiento ver eso, ¿no? O sea, que desde los patrones a los detalles encontramos la misma información. Desmenuzada de diferente manera para diferentes digestiones. Es muy interesante, sí, sí. El patrón es como ¡boom! La tarta. Los detalles, eso, mira, la nata se hace así, el croche se hace así, el chocolate se machaca así, viene de este lugar. Entonces, luego, cuando vuelves atrás, ahora puedo hacer una tarta. He visto la tarta, me ha inspirado, bajo abajo, miro todo cómo se hace y luego monto una tarta y ya te puedo dar una tarta. Me encanta el patrón. Patrón, detalle, detalle, patrón. Ujú. Y luego todo el juego que entra dentro de los patrones, ¿no? Porque cuántos patrones hay, qué información nos da cada patrón, bien, Mm. ¿no? Y es eso, al final el patrón, ¿no? Como dice la misma palabra, ¿no? Que se utiliza el patrón para hacer la ropa, ¿no? O sea, este es el patrón, esta es la manera en que haces una camiseta, Mm. ¿no? Luego los detalles de la camiseta es otra historia. Entonces hay un patrón de bosque, hay un patrón climatológico, hay un patrón del movimiento del agua, ¿no? Hay un patrón del movimiento del viento, ¿no? Entonces, conocer y recapitular toda esa información de los diferentes patrones
qué formas tienen y qué movimientos energéticos, de qué manera están afectando al territorio o a la persona, son como muy, muy interesantes, muy esclarecedores. Claro, si te fijas, el patrón es el perfil de contacto entre dos medios diversos: aire-agua, fuego-roca, vegetación-aire, raíz-tierra. Esos patrones es la cultura, la inercia de contacto, fricción entre dos medios diversos. Y hay patrones para, bueno, pues hay patrones por densidades de medios en contacto. Por eso la manera dendrítica de avanzar es la misma que la de la neurona al avanzar en la carne, ¿no? O sea, el sistema nervioso en el cuerpo. Todos los patrones se repiten porque son medios con densidades parecidas y con saberes diversos, concretos a ese patrón. Y por eso ves patrones que se repiten, es como, ah, mira, esto es como esto, hostia. Y el glóbulo es como la nebulosa cósmica. ¿Por qué? Porque son representaciones de esa zona de contacto entre dos medios con esos saberes análogos. Es donde empiezas a... Ah, la hoja tiene esta forma, la ballena tiene esta forma, Y volvemos a la eficiencia energética, ¿no? exactamente. Si una hoja tiene esa forma es porque es la manera más eficiente de captar y almacenar la energía. Si el río se mueve de esa manera, también, ¿no? Es porque es la Mm, manera más eficiente para moverse en el terreno. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho me encanta ese rollo. hablar y discutir sobre estos principios porque en realidad, ostras, hay muchísima información detrás y además están todos conectados y y es una forma muy, muy profunda de conectarte con el movimiento natural de la vida y Sí, contigo. sí, sí, sí. Ya, Y no sé si se te ocurre algún ejemplo más para hablar. de patrón detalle. Patrones de detalles o también con los clientes, patrones que Sí, con te... la empresa. Intentamos montar una empresa ya con todo montado, cuando en verdad necesitas un patrón de actuación para cada fase de evolución, tanto en tu emprendeduría individual como en emprendeduría de empresa. Son patronales, ha funcionado toda la vida y seguirá funcionando. Y los mentores siempre te cuentan y te hacen leer los libros clásicos de emprendeduría. Y cuando ya tienes ese patrón y ese formato, luego ya tú puedes hacer pequeñas disrupciones y hacerlo más tuyo a través de los detalles pequeñitos, empezando de pequeño y en escala corta. Sí, ahí tenemos un montón de historias alrededor de esa cultura. Y eso ha sido muy interesante. Ahora tengo que dejar la conversación porque tengo otra reunión in situ aquí, pero joder, hemos abierto la caja de Pandora con esta conversación. Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que estas nos pueden dar unas guías de acción muy interesantes dentro del diseño. Y no solo así, antes de acabar, no solo estos patrones, no, perdón, estos principios de diseño, sino que también hay todo el abanico que son los principios de actitud, ¿no? Como si no es divertido, no es sostenible, a mí me gusta mucho ese, o trabajar con la naturaleza y no contra, pero bueno, que son principios que luego podemos ir como añadiendo en los podcasts y hablando. Pero bueno, también Me gustaba ese del divertido, si no es divertido no es funcional. sí. Me parece muy interesante. Y de hecho eso, que también nos comuniquen o se pongan en contacto con nosotros, las personas que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, qué os parecen estos temas que estamos hablando, de estos principios, los ejemplos, o si os gustaría añadir otros ejemplos o que buscásemos también nosotros otros ejemplos para todos estos principios que nos puedan ayudar para los diseños, no solo para los diseños, sino para nuestra vida personal. Así Así que sea, magnífico, espectacular. súper. Si quieres añadir alguna cosita más. No, esto es interesante, que dejar en comentarios eso que os ha movido, qué dudas tenéis, así podemos avanzar por ahí y crear más contenido acerca de esto. Y nada, un gusto de nuevo, otra hora de conversación con Kai y nos vemos en el próximo vídeo.